Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta exposición de Hechos capítulo 20, donde vamos a ver que el apóstol Pablo continúa su tercer viaje para predicar el Evangelio. Hechos 20:16 nos dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Aquí, amados, encontramos el mapa de su primer viaje. Este viaje hecho por Bernabé y Saulo, que vendría a ser Pablo, para predicar el Evangelio. En esa ocasión salieron de Antioquía, regresando también a esa región, a esa área. El segundo viaje nos enseña también acerca de el segundo viaje misionero, o el segundo viaje con la misión de predicar el Evangelio, donde vemos que partiendo de Jerusalén recorren la región de Antioquía de Pisidia y también hacia la región de Macedonia y Corinto, regresando a Jerusalén posteriormente. Así de que en este segundo viaje ellos habían llegado a Éfeso y después regresado a Jerusalén. En el tercer viaje encontramos el inicio desde Antioquía, recorriendo por las regiones de Antioquía de Psidia, cerca de la región de Galacia, en Asia también, donde estuvieron en Éfeso por un rato, siguen su recorrido hacia Macedonia y pasan por Tesalónica, por Berea, sin dejar a Filipos a un lado. Pasan por Atenas, por Corinto y siguen su trayectoria, y de regreso llegan a Mileto, y ahí es donde se detienen para reunir a los ancianos de Éfeso. Posteriormente continuará su viaje hasta Jerusalén, pero esto no lo veremos sino hasta el capítulo 21. En este capítulo 20, Pablo llega hasta Mileto. Ahora vamos a ver una breve introducción acerca de lo que presentaremos en esta ocasión, amados. Y vamos a ver que, estando dentro del tercer viaje con la misión de predicar el Evangelio, desde Hechos capítulo 18, versículo 23, hasta el capítulo 19, Pablo empieza su tercer viaje. Desde Antioquía de Siria, pasando por la región de Frigia y Galacia, y ahora está en Éfeso, y estando ahí se registra lo que sigue en el capítulo 20. Pablo viaja a Troas, donde un joven llamado Eutico se queda dormido durante un sermón de Pablo y cae por la ventana de un tercer piso y muere. Pero Pablo lo devuelve a la vida y luego continúa un sermón más. Después llega a Mileto, donde se despediría de los hermanos, después de encargar la obra a los ancianos y de advertir de que lobos rapaces saldrían aún de entre ellos, y continuará su saldrían de entre ellos y él continuará su regreso. Ahora, en el primer punto, amados, consideramos que Pablo es visto y es registrado por Lucas en Grecia, en el capítulo 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Bueno, recordemos que Pablo está en Éfeso, donde religiosos de la diosa Diana habían hecho escándalo,
Pablo y compañía predicando el evangelio habían sido acusados falsamente por Demetrio y comerciantes que eran de objetos alusivos a Diana y al templo de Diana. Ellos levantaron falsos, torciendo el trabajo de evangelización que venían haciendo Pablo y compañía, y habían hecho un alboroto grande. Sin embargo, un funcionario del gobierno, conocido como un escribano, este hombre llamó al orden a los que gritaban y a los que acusaban a los hombres de Dios. Y eso trajo calma, cesó el alboroto, y Pablo llama a los discípulos. Recordemos que a pesar del alboroto, había personas en Éfeso que se habían convertido anteriormente, obedeciendo el plan de Dios para salvación. Por ejemplo, en Hechos 19:5 encontramos a personas que se habían convertido. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En Hechos 19:10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En Hechos 19:18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. El versículo 20, o desde el 19, versículos 19 y 20 también dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amados, habiendo exhortado a los discípulos, Pablo se despidió de ellos con el plan de ir a Macedonia. Tenemos que considerar aquí una vez más el mapa. Recordemos el mapa del tercer viaje que vimos, nos muestra que Grecia, a donde Pablo iba a llegar, pues es más bien también conocido como la región de Acaya. Estamos hablando de abajo de Macedonia, después de Tesalónica, de Berea, y antes de llegar a Corinto está Grecia o Acaya. Hechos 22 dice, Hechos 22 por favor. Hechos 22, y también leemos el versículo 3 ahí. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, y después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, él tomó la decisión de volver por Macedonia. Así que el apóstol cambia de ruta debido a las acechanzas de los judíos, pero es importante notar aquí algunas cosas muy importantes. Se nos habla de la predicación en marcha. El apóstol sigue trabajando, todos los que acompañan siguen predicando el evangelio, y después de estar 3 meses allí trabajando en Acaya, pues se menciona la acechanza de los judíos. Esto no era algo novedoso. Por ejemplo, habían hecho esto mismo en Damasco, habían hecho esto mismo en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Tesalónica, en Berea. Pero antes nosotros tenemos que aclarar que se nos habla de la predicación de Pablo en Grecia y en Acaya. Después de 3 meses de trabajo en Grecia, él toma la decisión de subir a Macedonia. Sin duda recibe una revelación del Espíritu Santo para ir otra vez a Macedonia, y de esta manera también pues no meterse en una confrontación necia con los judíos. Recordemos que en el segundo viaje el apóstol Pablo había sido desviado para Macedonia. Él, tratando de ir a Asia, fue desviado para Macedonia, y habían ido ahí a predicar a ese lugar. En ese lugar habían tenido un éxito fuerte, porque encontramos la conversión de Lidia y de su casa, y encontramos también la conversión del carcelero de Filipos. Así de que el Espíritu Santo, guiando a Pablo, pues
de esa manera podían obtener estos grandes resultados. Pero se menciona esta acechanza de los judíos y recordemos esta experiencia en Damasco, en Hechos 9, 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Se fija ahí, los judíos querían matar a Pablo porque había desertado de las filas de los fariseos y ahora predicaba la resurrección de Cristo. Y los judíos estaban muy enojados. En Antioquía de Pisidia, dice en Hechos 13:45, estando Bernabé y Saulo con mucha gente predicándoles el evangelio, dice versículos 45 del capítulo 13, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Bueno, ahí está otro encuentro fatal o otro encuentro negativo con los judíos, pero también podemos considerar Iconio. Iconio también nos registra pues que los judíos estaban enojados y querían destruir el camino del Señor. Hechos 14:4 dice, y la gente de la ciudad, esto es en la ciudad de Iconio, estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Los judíos y los gentiles ahí se unieron con el propósito de tratar de destruir a Pablo y lo que él iba predicando juntamente con aquellos que le acompañaban. En Tesalónica también dice Hechos 17:5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y vemos en Berea también, amados, como hay gran alboroto de la gente por el trabajo de los judíos en contra del trabajo de Pablo. Hechos 17:13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Así que no sería la primera ni la última vez que los judíos persiguieran la fe y a Pablo. ¿El Señor había advertido estas cosas? ¿Lo había hecho? Claro que sí. El Señor había dicho en Mateo capítulo 10, versículos del 17 al 20, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y aun ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla con nosotros. Y antes de entrar a este capítulo 20, en los versículos 4 al 6, que es el segundo punto, también recuerdo que en Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12, en las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo está hablando de que bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque así trataron a los hombres de Dios y aún al Hijo de Dios, entregaron a muerte. Encontramos pues estas palabras del Señor Jesús que pues sin duda podían resonar en los siervos de Dios cuando estaban siendo perseguidos, y esto era de gran aliento para ellos, así de que el trabajo continuaba. Y ahora vamos a entrar a este segundo punto, Pablo en camino a Troas, y vamos a considerar ahora de los versículos del 4 al 6. Aquí es muy importante porque se unen otras personas con Pablo. A saber, son 8 personas las que se unen ahí, porque y entre ellos va Timoteo, también Lucas, que después de un tiempo que no se menciona con ellos, aquí se vuelve a mencionar con ellos. Vamos a leer Hechos 24 al 6, por favor. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Y estos, habiéndose adelantado,
nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Yo quiero que noten aquí, amados, cómo Lucas, el escritor, se integra en el grupo, o se menciona como primera persona plural. Note por favor, dice en el versículo 5, y estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. O sea, ahí Lucas ya andaba con Pablo otra vez. Estos, adelantándose o habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y luego vuelve a decir en el versículo 6, y nosotros, o sea, Lucas, Pablo, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Navegamos, la palabra navegamos también está involucrando a Lucas. Y en 5 días nos reunimos, otra vez Lucas involucrándose con ellos. Donde nos quedamos también se involucra Lucas. O sea, le acompañan hasta Asia, amados, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de la misma región. También se menciona a Tíquico y a Trófimo de Asia. Recordando a Trófimo, pues en Hechos 21, 29, un poco más adelante de lo que estamos viendo, se menciona también en 2 Timoteo 4:20, donde dice: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé enfermo en Mileto. Es bueno mencionar que estos hermanos fueron mensajeros dignos. Ellos fueron colaboradores con el Evangelio, y medios, también sirvieron como medios para enviar recursos a la situación de necesidad que leemos en primera a los Corintios y en segunda a los Corintios. Aunque Lucas, fíjese aquí, aunque Lucas lo acompañara hasta lo último de su ministerio, es bueno notar que estuvo ausente de Pablo por algún tiempo, porque Lucas se menciona como tercera persona plural desde el capítulo 16, de los versículos 10 al 17, pero a partir del versículo 17 ya no se menciona como tercera persona, como primera persona plural, hasta estos versículos que estamos considerando. Es hasta Hechos 26 donde Lucas se vuelve a mencionar como tercera persona plural. Es importante cómo este hombre de Dios pudo caminar en estos viajes, andar en estos viajes y ser un testigo presencial de la obra del evangelismo. Sin duda, el tiempo donde no se menciona como tercera persona plural, pues posiblemente estaba escribiendo, o de alguna manera u otra estaba haciendo obra, y cuando vuelve a juntarse en este capítulo 20, versículo 6, pues ahora seguirá a Pablo hasta Jerusalén. Se menciona en Cesarea y se menciona en Roma. O sea que Lucas estuvo hasta la recta final de la carrera de Pablo. Podemos verlo mencionado en Colosenses 4:14 y en Filemón 24, en 2 Timoteo 4:11, donde dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Así de que eso es importante dejarlo asentado, porque Lucas tiene un valor sumamente importante en este viaje, en estos viajes donde él estuvo presente, porque estamos hablando de que después del tercer viaje hay un cuarto viaje donde va prisionero para Roma. Pero se menciona a Lucas desde este 26 hasta que Pablo va a morir, hasta que Pablo está ya por morir.
Se había mencionado al principio, se dejó de mencionar un poco, pero ahora se vuelve a mencionar en este trayecto. Bien, él es el escritor del libro de los Hechos, él es el escritor del libro del Evangelio de Lucas, y es un gran escritor, ya que usted puede ver la cantidad de escritura que abarca. Se puede decir que la mitad del Nuevo Testamento está escrito por Lucas. Pero bueno, eso es otro dato. Vamos a un punto tercero, y vamos a ver ahora a Pablo y compañía en Troas. Vamos a ver que hay una visita de Pablo a Troas y una despedida. Leemos por favor de el versículo 7 al 12. Hechos 20, versículos del 7 al 12, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, había un joven llamado Eutico. Él estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazando le dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. El primer día de la semana, amados. Ahí en estos versículos se menciona la cena del Señor. En estos versículos se menciona cómo Pablo resucitó a Eutico. Se menciona cómo Pablo partió el pan secular, de tal manera para mitigar su hambre, y luego cómo continuó predicando hasta que amanecía. Así de que hay un trabajo arduo de aquí del apóstol Pablo, pero también vemos a los hermanos de Troas bien entrados en cuanto al trabajo y a la comunión con el Evangelio y con los que trabajan en el Evangelio. Vemos aquí en estos versículos, amados, que se menciona el primer día de la semana. Bueno, ese era el día de reunión de los hermanos. Ese día se empezó a observar desde la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó en Juan 21 se menciona la resurrección de Cristo. En Lucas 24:1 se menciona la resurrección de Cristo. En Marcos 16:1 y 2 se menciona también. Y en Mateo 28:1 otra vez se menciona la resurrección de Cristo. O sea que hablando desde Mateo hasta el Evangelio de Juan, se menciona la resurrección de Cristo. Ahora, los propósitos de el primer día de la semana, o por qué el primer día de la semana, pues son bastantes. Por ejemplo, los apóstoles, siendo hombres de Dios, estaban reunidos el día que resucitó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se les apareció ese día, y al siguiente domingo, o sea, después de 8 días, se les volvió a aparecer. Esto está registrado en Juan 20:19, en Juan 20:19 y en Juan 20:26. También recordemos que fue en el primer día de la semana cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles enviado por el Señor Jesucristo. Así de que viene el bautismo de los apóstoles el primer día de la semana, en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era un primer día de la semana. Así de que el Espíritu Santo vino. Ese es otro dato importante del domingo. La iglesia fue establecida el primer día de la semana, y esto lo podemos corroborar. Mientras que el Señor Jesucristo había profetizado la edificación de la iglesia en Mateo capítulo 16-18, y del reino en esos mismos versículos donde da las llaves a Pedro para el reino. Encontramos entonces que esa promesa de Jesucristo de edificar a su iglesia a un futuro cercano tiene su cumplimiento, puesto que ya en Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47, la iglesia ya está establecida. Se encuentra establecida la iglesia.
Encontramos algo muy importante también en el primer día de la semana, que es mencionado en Hechos 27, que acabamos de leer. Hechos 27 nos menciona acerca de que estaban reunidos para partir el pan. Esta reunión, amados, era una reunión para adorar a Dios. Y en esa adoración a Dios estaba la cena del Señor. Esa cena del Señor que la vemos ahí en Hechos 27, practicada el primer día de la semana. Vemos que Pablo menciona esta cena del Señor en 1 Corintios 10, 10 a 16, y también menciona esta cena del Señor en el capítulo 11 de 1 Corintios, versículos del 17 al 22. Los hermanos de Corintio estaban tomando la cena del Señor indignamente. Luego el apóstol Pablo da instrucciones de cómo debe de tomarse la cena del Señor dignamente en los versículos del 23 al 26 del capítulo 11 de 1 Corintios. Así de que tenemos ahí pues tanto dato, tanta cita que debemos de considerar, y esto es autoridad, amados. Estas son instrucciones que se nos dan para que las llevemos a cabo. También encontramos en esta porción de la Sagrada Escritura, en Hechos capítulo 20, versículos del 7 al 12, que Pablo resucitó a Eutico. Y él lo hizo de una forma muy singular, se echó sobre el muerto y lo resucitó. Nos recuerda cómo Elías resucitó también a aquel muchacho, aquel hijo de aquella viuda. Y Eliseo hizo también algo semejante. Cuando vemos a Elías en Primera de Reyes 17:21 encontramos el dato, y también a Eliseo en Segunda de Reyes 4:34. Pablo dijo que el muchacho estaba vivo. Y me recuerda las palabras del Señor Jesucristo cuando resucitó a aquella muchacha encargada para que la sanara por un funcionario. Pero cuando Jesucristo llega, la muchacha ya estaba muerta. Y le dicen, ya está muerta, ¿para qué molestas al maestro? Y Jesucristo dijo, no está muerta, sino que duerme. Y resucitó a esta muchacha. En Lucas 8, versículos del 52 al 53, podemos leer este caso. Así que, sin duda, lo que Pablo estaba haciendo al resucitar a Eutico, pues era una credencial de uno que iba en el nombre de Cristo. Porque Cristo había dicho en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, que esas señales seguirían a los que creen en su nombre. Y habla de sanar enfermos, hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Así de que, amados, es importante entonces ver ahora que el apóstol Pablo, después de estar en Troas, pues vemos otro pasaje muy importante en el capítulo 20 acerca del viaje de Pablo con la misión de predicar el Evangelio, y entramos a este número 4. En este número 4 podemos leer del versículo 13 al 16, donde Pablo se apresura para llegar a Jerusalén para la celebración del Pentecostés. Él quiere estar en el Pentecostés siguiente en Jerusalén, que era donde se congregaban miles y miles de hermanos y miles, si no es que millones, de judíos de todo el mundo. Hechos 20, 13 al 16, por favor. Dice Hechos 20, 13 al 16, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo. Aquí Lucas va con los demás y va a recoger a Pablo. Ahora, ¿por qué va a recoger a Pablo? Pues Pablo, dice el versículo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Pablo quería ir por tierra. Versículo 14, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene,
Navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuere posible, en Jerusalén. Bueno, ahora ellos empiezan un avance en su viaje y se adelanta Lucas con los demás compañeros de este viaje de Pablo, y Pablo determina irse a pie por tierra, ¿sí? Y esto me recuerda mucho al Señor Jesús. Por ejemplo, cuando hemos leído en Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 47, dice en Marcos 6 del 45 al 47, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido se fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Cuando vemos este pasaje de Marcos, nos ubicamos en el momento en que el Señor Jesucristo había dado alimento a más de 5,000 personas, porque eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Él había multiplicado unos cuantos panes y unos cuantos peces para dar de comer a miles de personas. Después de esto, nos registra Juan de que la gente querían tomar a Jesús para hacerlo rey. En Marcos se nos dice que el Señor mandó a los discípulos que se fueran al otro lado, a la otra orilla, rumbo a Bethsaida, que quedaba al otro lado del mar. Mientras tanto, él despedía a la gente, a la gran multitud, a los miles de personas, y después que él despidió a la gente, es un gran trabajo, hermanos. Se fue al monte a orar, solo. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, ¿se fijan? Después, recordemos que después de esto, el Señor Jesucristo va caminando sobre el mar con el propósito de llegar hasta donde está la barca con sus discípulos, y causa gran susto a los discípulos ver a Jesús caminando en el mar. Había una gran tempestad y cuando ven caminando a Jesús en el mar, ellos piensan que es un fantasma, que es un aparecido, y ahí sigue la historia donde Pedro le pide: si eres tú, Señor, permite que yo vaya a ti, y estas cosas que hemos leído en el Evangelio de Marcos. Pero aquí el punto central de esta cita es que es una acción que fue recordada por el hecho de que Pablo y compañía se separan de una manera momentánea para que vayan a un lugar por mar los compañeros de Pablo, y Pablo decide ir caminando. Pablo se supone que esa distancia de camino eran aproximadamente 34 kilómetros. Imagínense la cantidad de horas que iba a llegar o a durar. Pero aquí queremos notar el vigor del apóstol Pablo. Tenía vigor, tenía fuerza, tenía ganas de hacer cosas. Vemos su deseo también de estar a solas, y podemos también vislumbrar un posible encuentro con personas en el camino, a quienes también les pudiera extender el Evangelio. Así de que, sea cual fuere la reacción o la situación, es importante ver cómo el hombre de Dios a veces necesita concentración o simple y sencillamente estar solo un momento. Vamos a pasar al punto número 5. Ahora vamos en esta recta final de esta exposición, amados. Pablo en Mileto. Podemos leer el versículo 17, donde dice que Pablo envió a buscar a los ancianos de Éfeso para que se reúnan con él en Mileto.
La distancia de Mileto a Éfeso o de Éfeso a Mileto aproximadamente 50 kilómetros. Estamos hablando de fácilmente un día de camino. A los ancianos, obispos o pastores los mandó llamar, no al pastor. Esto es muy importante hacerlo notar. No mandó llamar al pastor de la iglesia o a la pastora de la iglesia. No mencionó al predicador o a la predicadora. Él habló debido al título de quienes tenían bajo su responsabilidad a la iglesia, y estos eran los ancianos, conocidos en las Sagradas Escrituras como obispos o pastores también. Recordemos que Pablo no quiso entretenerse en Éfeso. Si nosotros regresamos al mapa, vemos que de donde estaban a Mileto era más corto que llegar a Éfeso. En Éfeso se hubiera entretenido, había hermanos ahí, había discípulos ahí. Entonces, porque él quería estar en el día de Pentecostés en Jerusalén, si hubiera llegado a Éfeso, no hubiera, él calculaba que no alcanzaría a llegar a Jerusalén para estar con los hermanos el día de Pentecostés. Así que esa distancia de los ancianos hacia Mileto nos hacen ver que, pues aparte de lo que podía entretenerse con los hermanos, también tiene que ver con la distancia que tenía que recorrer de un lugar a otro. Ahora los ancianos vienen para Mileto, y ahí es donde se registra un discurso muy tierno a la vez y muy preocupante por otro lado, pero sobre todo también de recuerdo en cuanto a lo que el apóstol Pablo era y cómo se había comportado con ellos. Así que nos trae pues un discurso dividido en tres partes. Vamos a ver este discurso de Pablo en Mileto. Vamos a leer por favor del versículo 18 hasta el versículo 35. Dice en Hechos capítulo 20-18, pero mire, quiero dividirlo en esta forma. Vamos a dividir en tres partes este discurso porque estas tres partes están involucradas en él. Y vamos a dividirlo primeramente en su trabajo y proceder en el pasado. Así de que vamos a agarrar los versículos que hagan referencia al trabajo y proceder en el pasado de Pablo para con los hermanos de Mileto y también para con los hermanos de Éfeso, porque ahí están los ancianos de Éfeso escuchando este discurso. Dice 20:18: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia. Versículo 19: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Versículo 20: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si vemos ahora versículos del 26 al 27, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Por el trabajo del pasado, Pablo podía decir esto. Versículo 27, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Y si leemos el versículo 31, encontramos también una conexión muy buena. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Si leemos versículos del 33 al 35, también tienen buena conexión con este punto. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir.
Así de que, amados, durante 3 años, Pablo predicó en Éfeso. ¿Sí? Durante 3 años había estado con ellos en Mileto, trabajando con valentía, con fidelidad, con lágrimas. Pablo había sido fiel a su ministerio, como leímos del 26 al 27. Él siempre ha sido fiel al declarar las palabras de Dios, por lo que nadie puede culparlo a él. Él ha hecho estas cosas sin recibir el pago de los beneficiarios. No recibió pago de Éfeso, no recibió pago de Mileto. ¿Y por qué lo hizo? Porque lo sigue haciendo, para recordar las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Es palabras de Pablo mencionadas recordando palabras del Señor que le fueron proferidas. Pero también tenemos otro punto muy importante, es que el apóstol repasa el presente. El presente, ahora este tiempo en el que están ahí. Dice en versículos 22 al 25, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé, dice el versículo 25, y ahora yo he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. El versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. El versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol amado explica las dificultades del presente, versículos del 22 al 25, y hace una buena y clara exhortación, versículos 28 y 32, porque dice en el versículo 28, por tanto mirad por todo el rebaño. Dice el versículo 32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Pero otro punto también concerniente al discurso que Pablo está dando en Mileto, tanto a los de Mileto como a los de Éfeso, prevé el futuro profetizando de él. En Hechos 20, 29, 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así de que ahí en estos versículos 29 y 30, el apóstol Pablo está haciendo una advertencia de algo que viene en el futuro cercano. Les encarga que tengan cuidados con los falsos, especialmente con los falsos en la iglesia, y también les hace ver la magnitud de su perversidad. Iban a ser lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño. Les hace ver la identidad de ellos, de dónde provienen. Vendrán de ellos mismos, de entre los mismos hermanos, de entre los mismos dirigentes, vendrán estos lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Así de que se hace clara la oración de Pablo en ese lugar, después de haber profetizado lo que iba a pasar. Dice en 20, 36 al 38, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que él dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco.
La oración selló el trabajo de Pablo ahí. Sin duda en la oración se involucró la fortaleza, la entereza que Pablo necesitaba para seguir adelante, ya que en Jerusalén le esperaban situaciones adversas, le esperaban muchas luchas todavía, pero sin embargo él sabía que Dios estaba con él y que mientras eso fuera así, él estaba dispuesto aún a morir por el Señor Jesucristo, como había dicho a la profecía de Agabo. Es importante, pues, amados, que en esta oración también, sin duda, se encomendó a los hermanos por los cuales Pablo sabía lo que les esperaba. Es sumamente conmovedor, triste, doloroso saber lo que se viene encima y pensar que ya no vamos a estar ahí para ayudar. Es algo fuerte, es algo doloroso. Sin embargo, otra vez, el cristiano debe de aprender a que es necesario que después de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es un trabajo arduo, amados oyentes, el que realizan aquellos que aman a Cristo. Es un trabajo arduo porque sabemos lo que les espera a las almas, sabemos a dónde van y nos preocupa que no tengan la intención de voltear a ver a Dios. Voltear a ver a Dios, amados, no es decir solamente yo te amo, Dios, yo creo en ti. Voltear a ver a Dios es venir a los pies de su amado Hijo arrepentidos y con la plena convicción de permitir que el Señor Jesucristo les acompañe en su vida. Les invito que, por favor, mediten en la palabra de Dios. Y dice el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Como hemos visto a través de este capítulo 20, recordamos muchas conversiones debido a que el apóstol Pablo menciona a los hermanos y tuvimos que recordar algunas conversiones o muchas conversiones, o digo algunas en el aspecto de que eran algunos grupos, pero eran muchas las personas que estaban involucradas en esos grupos. Y la encomienda de Dios hacia nosotros es que le prediquemos a las personas, que les ayudemos a ubicarse en el camino correcto para servir a Dios. Gracias por la atención prestada, Dios les bendiga y muy buen día. Hasta la próxima, Dios les bendiga.